Bueno, les decía que los poliplacóforos son uno de los ejemplos de la clase poliplacófora. Son un ejemplo típico de la radiación evolutiva a partir de aquel ancestro común, o denominado también molusco ancestral, que habría sido el antecesor de todos los moluscos que hoy vemos y que han tenido una adaptación y una evolución absolutamente, una radiación, o sea, en distintas direcciones, de distintas formas, de las más variadas. Los poliplacóforos han segmentado, el cuerpo se mantiene único en una sola pieza abajo, pero la placa, o sea, la concha, se ha dividido en varias placas, 6, 8 placas. Los poliplacóforos habitan en los litorales marinos, en el fondo. Son bastante frecuentes verlos, digamos. Después, otro ejemplo es los escafópodos, la clase escafópoda, acá lo pueden ver. Otro ejemplo de radiación evolutiva de aquel molusco ancestral donde evolucionaron hacia una forma diferente. La concha tomó un aspecto tubiforme, o sea, tuvo forma de cilindro o tubo. Se cerró sobre sí misma formando un cilindro o tubo y el molusco, el cuerpo del molusco en el interior de esa concha protectora. Los escafópodos habitan los fondos marinos, son muy son realmente un problema grave para los navíos y los muelles y las instalaciones portuarias, porque tienen una gran capacidad de penetración, digamos, en estas estructuras y se meten en el casco de los barcos y se meten también en las rendijas de de los bloques de cemento, en los muelles, en todo el material que está sumergido, digamos, y muchas veces produce rupturas o fallas en la estructura de estos eh, de los muelles o de estas estructuras, digamos, de estas instalaciones, mejor dicho. Después, a continuación, como otro ejemplo de radiación evolutiva, tenemos a los bivalvos. Fíjense, los bivalvos, lo que ha ocurrido, la evolución que ha hecho a partir del molusco ancestral, estos son los bivalvos, tal cual su nombre lo indica, bi es dos, valvas, dos valvas, ha dividido la concha original en dos valvas articuladas por un ligamento medio, denominado ligamento de la charnela. Esas valvas se pueden abrir o cerrar y en el interior de esas dos valvas habita el cuerpo de este tipo de moluscos. Después tenemos a los gasterópodos. Los gasterópodos, bueno, hay gasterópodos marinos, gasterópodos de vida de dulceacuícolas, pero también de vida terrestre. Este es más pariente, en la Tierra tenemos los conocidos por todos, gasterópodos más conocidos que son los caracoles, obviamente, pero también está el grupo de la familia de las babosas, digamos. Y bueno, esta es un pariente más cercano a la babosa nuestra, digamos, pero que habitan las profundidades marinas. Y bueno, como todo habitante de esas zonas, como vieron a lo largo de la materia, son mucho más grandes, son mucho más llamativos, mucho más vistosos, de colores de los más diversos, digamos, de los gasterópodos. Y después tenemos los gasterópodos comunes, que son los caracoles. Existen una gran cantidad en esta radiación evolutiva de registros fósiles de algunos moluscos que alguna vez existieron y hoy ya no existen. Este, por ejemplo, que ven es un registro fósil de lo que fueron alguna vez registros de Nautilus, de los cuales ha habido muchas especies de Nautilus que eran como caracoles de mar que habitaban y que al mismo tiempo poseían tentáculos largos y que habitaban gran parte de los mares del periodo cámbrico y precámbrico. Pero
En la actualidad hay un solo sobreviviente del Nautilus, que es el que ustedes ven aquí, representando a la clase cefalópoda, o sea, aquellos animales que se caracterizan por tener el pie en la cabeza y la masa visceral por encima de la cabeza. Poseen muchos tentáculos y están los más conocidos, que son los pulpos, son octópodos, tienen 8 tentáculos y no poseen concha, directamente no poseen concha. La concha se ha prácticamente desaparecido y en el caso, por ejemplo, de los calamares, que también son decápodos porque tienen 10 tentáculos en la cabeza, se ha reducido una estructura cartilaginosa denominada gladius, que ya vamos a ver mejor después. Y lo que ven acá es el único cefalópodo que posee concha, que es una cubierta calcárea, que es el Nautilus del que recién les hablábamos. Les decíamos que había habido una gran variedad de Nautilus, de la especie Nautilus, del género Nautilus, perdón, en tiempos pasados, pero que en la actualidad este es el único sobreviviente. Vive a profundidades importantes a nivel marino. Tiene la particularidad de que la torsión es del caracol, o sea, de la concha, no es de caracol esto porque no es un gasterópodo, obviamente es un cefalópodo, pero la concha que lo recubre se dobla o se tuerce sobre un mismo plano, no está inclinado como es el caso de los caracoles, sino es como un mismo plano. Ya vamos a ver mejor. En el anterior veíamos, a ver si podemos ver otra vez. Fíjense que es como una manguera que está doblado sobre un mismo plano, a diferencia del caracol que se tuerce en planos diferentes. El Nautilus tiene una característica muy importante que es esta concha en forma de que se torsiona en un mismo plano, y también la presencia de una tapa de la entrada donde vive el cuerpo del molusco, que se denomina caperuza. A diferencia de los octópodos o pulpos que tienen 8 tentáculos, y diferencia también de los calamares o decápodos que poseen 10 tentáculos, los Nautilus tienen más de 90 tentáculos. Este es otro típico caso de un cefalópodo, que es muy conocido y muy popular. Es el pulpo. El pulpo es absolutamente de un molusco característico y típico de los mares. Tiene muchas condiciones que ya vamos a ver más adelante, pero básicamente no posee concha, es de cuerpo absolutamente desnudo. La concha se ha degradado y ha desaparecido a partir de la evolución, digamos. Presenta una cabeza importante, sobre la cabeza, fíjense, sobre la cabeza está la masa visceral. Esta es la cabeza y pueden ver los ojos y los 8 tentáculos unidos a los ojos. Pero fíjense qué salto evolutivo hemos tenido a partir de aquel ancestro de los moluscos, ¿no? Y que acá aparece de vuelta, fíjense, este es el molusco ancestral. Ahí podemos ver el manto, que es un epitelio que está ubicado en la parte dorsal de la piel o de la epidermis del caracol, que está envolviendo a toda la masa visceral. El manto ocupa toda esta región y segrega la cubierta denominada concha. Y genera, en este caso, en el molusco ancestral, es en la parte posterior, una cámara denominada cavidad del manto. Vamos a ir viendo otras estructuras. ¿Ve? Ahí les decía, el manto segrega la concha tiene alto contenido de sales calcáreas y es bastante duro y resistente en muchos casos, y fundamental para darle sostén y rigidez al cuerpo del molusco, y al mismo tiempo protección ante los depredadores y ese tipo de cosas. El molusco ancestral era típicamente formado, su cuerpo, la parte
la parte dorsal se denominaba masa visceral porque en él se ubicaban todas las vísceras. Fíjense, acá podemos ver la cabeza, acá la parte caudal. Esto que vemos acá es sistema cardíaco, sistema circulatorio, sistema respiratorio, sistema digestivo. Y abajo, desde acá hacia abajo, esta masa que ustedes ven que está en la base se denomina pie o masa pedial o pie ventral, que solía tener la característica de tener en la parte inferior, en la parte ventral, poseía cilios. ¿No es cierto que esta es una característica que aún hoy conservan los caracoles en la clase gasterópoda, porque esa es su forma de desplazamiento a través de un pie ventral ciliado. Perdón que me pasé. El pie ventral ciliado lo vimos. Seguimos con los componentes de aquel molusco ancestral. El molusco ancestral, entonces, lo que vemos ahora es dentro de lo que es la cavidad del manto. Fíjense que acá les mostré la cavidad del manto. Esta estructura de aspecto plumiforme, es una pluma expandida, ramificada, es el tenidio, que es el sostén, es el órgano respiratorio. Vendrían a ser un homólogo a las branquias. Aquí se produce el intercambio gaseoso en el agua y bueno, el origen de los moluscos, el molusco central era de aguas marinas. Así que en su enorme mayoría son de respiración branquial, a pesar de que hay excepciones y hay gasterópodos, por ejemplo, que son de respiración pulmonar. El tubo digestivo es completo, boca e intestino y ano finalmente. Fíjense lo que está en color amarillo. Y uno de los rasgos diferenciales de los moluscos es la presencia de un órgano masticatorio, que es el que pueden ver acá en rojo, ubicado dentro de la boca, denominado rádula, que es una estructura, una pieza destinada a cortar el alimento, a trozarlo, digamos. También hay órganos asociados como si fuera una suerte de hígado y páncreas, el hepatopáncreas, que está asociado al sistema digestivo. Finalmente podemos ver que termina en el ano, cerca de los tenidos en la cavidad del manto. Todo esto ocurre en la cavidad del manto. Ahora lo que vamos a notar es el sistema nervioso. Fíjense que el sistema nervioso, y asócienlo con lo que hemos estado viendo, ninguno de los sistemas ha sufrido, como en el caso de anélidos, metamerización. O sea, no se adaptaron al proceso de la metamerización porque el cuerpo de estos moluscos no siguió el camino de la metamerización o de la segmentación del cuerpo, que el resto del reino animal sí siguió. Estos se rebelaron, digamos, evolutivamente hablando, y formaron un grupo que no segmentó su cuerpo, no se metamerizó, por lo tanto, el sistema nervioso tampoco está metamerizado, está formado por un anillo que rodea en forma periesofágica alrededor del esófago y cordones nerviosos que van a inervar el pie ventral y van a inervar también la masa visceral. En eso consiste. No hay ganglios ni nada, sino solamente cordones nerviosos. Bueno, y acá vemos lo que destacaba hoy yo, que era una característica muy propia de los moluscos, que es la presencia de una rádula. En el caso de acá volvemos a lo que es la radiación evolutiva. Vamos a ver que la rádula toma distintas formas, tamaños y estructuras y funciones en los poliplacóforos, en los cefalópodos, en los gasterópodos. Hay gasterópodos, la mayoría tiene una función masticatoria, pero hay muchos gasterópodos o caracoles marinos que son muy grandes, que están asociados a... La rádula está asociada y tiene forma de lanza, como bien dice ahí, ¿no es cierto? Que puede tener una forma para poder inocular, asociados a glándulas del veneno, y inoculan venenos. Pueden inocular venenos sumamente tóxicos, que pueden inclusive matar a una persona. Acá vemos cómo funciona la rádula. Acá hay una foto de lo que son los dientes
de la superficie de una rádula. Como, fíjense el aspecto que tiene. Y acá podemos ver, esta es la cavidad bucal, esto todo es la cavidad bucal. Y dentro de la cavidad bucal hay como una lengüeta donde está firmada la rádula, que es la que ven en negro, con los dientes aserrados. Y adentro una especie de músculo que mueve esta lengua en la cual está montada la rádula, que es el odontóforo. Bueno, como les decía, las rádulas en cada especie y en cada variedad de molusco tiene estructuras, formas diferentes. En todos los casos está muy ligado a la manipulación del alimento y a la inoculación de sustancias tóxicas. Entonces, redondeando cuáles son los caracteres ancestrales, vamos a ver que básicamente la mayoría de los moluscos tienen una estructura parecida, más allá de que pueden cambiar las formas. Básicamente el esquema es el mismo. Manto dorsal, una concha que se segrega y que protege el cuerpo, una cavidad del manto, en el interior de esa cavidad es donde desembocan los tenidios. Me olvidé o no sé si ya nombré el sistema excretor, que está formado por un metanefridio, que está muy asociado con el sistema cardíaco, el sistema circulatorio, donde hay un corazón de 2 aurículas rodeado de un saco pericárdico, que es lo que ven en naranja ustedes. Y estos tienen un vaso anterior y otro vaso posterior que va hasta los tenidios, donde se produce el intercambio de gases y el oxígeno llega a estas aurículas, y a través de unos orificios denominados ostíolos se comunican con el pericardio. Y ahí se produce el intercambio de la sangre. Y la sangre, ¿por qué está cortado este vaso acá? Porque ellos poseen un sistema circulatorio abierto. O sea, llega a cada uno de las vísceras, y ahí se vuelca el contenido en un espacio denominado hemoceloma, no hemi, No confundan el hemiceloma de los anélidos con el hemoceloma de los gasterópodos. Entonces ahí se vuelca la sangre, se extravasa la sangre, o sea, lo que para nosotros sería mortal, que es que la sangre salga del flujo del interior de los vasos sanguíneos, sería un derrame, lo que nosotros conocemos como un derrame cerebral o como una hemorragia. Para ellos es absolutamente normal, porque ellos funcionan de esa manera. La sangre el tubo llega hasta un punto donde se extravasa y vuelca la sangre, que luego es recogida nuevamente y llevada hacia el corazón para continuar con la circulación. Después tenemos, el órgano respiratorio, que es el tenidio, el sistema digestivo completo, los cordones nerviosos, el tubo digestivo completo, ya nombré, y el pie ventral, que es ciliado. Eso repasando y redondeando lo que hemos visto en estas últimas imágenes. La concha es una estructura típica y propia y muy característica de los moluscos. Sirve para tener protección, para hacer soporte y también para evitar la evapotranspiración en el caso de los gasterópodos terrestres, ¿no es cierto? Y está formada por 3 capas. La más desde afuera hacia adentro, la más externa es el periostraco, hecho o formado por conquiolina, que es una proteína dura, elástica, que protege al animal de los ácidos y los álcalis que puede haber en el medio en el que habita. Debajo del periostraco se encuentra la capa prismática, que está formada por aragonita y proteínas, muchas proteínas, que le dan una consistencia gruesa y dura. Y en el interior, directamente, está formada básicamente por la capa denominada de nácar o nacarada, está formada en gran medida por aragonita y carbonato de calcio. Fíjense, este es un gráfico de cómo está constituido. La parte más externa es el periostraco. Esto que vendría a ser la capa prismática y la capa nacarada, en realidad se denominan ostraco. Bueno, y es en base a esto que nosotros podemos comentar una característica muy típica de los moluscos, sobre todo de los bivalvos. Hay algunas variedades de bivalvos
bueno, todos lo pueden hacer, pero los que tienen valor en la joyería y valor económico son de algunas variedades de almejas o de bivalvos que pueden producir joyas denominadas perlas. En realidad, la perla es el producto, lamento mucho desilusionar a las damas que valoran tanto este tipo de regalos, que son las perlas cultivadas o las perlas naturales, pero en realidad se trata de tejido inflamatorio del bivalvo que necesita rodear y expulsar un agente o una partícula irritante. Vendría a ser el homólogo a lo que nosotros en la piel formamos un quiste, un forúnculo para rodear un pelo encarnado o una astilla que ingresa, ¿no es cierto? Es tejido inflamatorio que va rodeando y alrededor de ese tejido inflamatorio se va depositando capas de aragonita con carbonato de calcio y producen esa pieza extraordinaria y tan bella que es nada más y nada menos que la perla. Acá vemos cómo se va formando. Se introduce o tal vez por accidente un granito de arena o algo que se mete en la cavidad del manto y comienza a irritar esa zona, entonces inmediatamente se deposita alrededor de ella tejido inflamatorio. Y la concha, en la cara interna, la capa nacarada, va depositando capas, ¿no es cierto?, sucesivas y superpuestas de aragonita. Y de esa forma se genera la perla, que tiene un valor de mercado altísimo. Ya perlas, antes se las pescaba, había gente que buceaba a grandes profundidades sin ningún tipo de traje, o sea, nadadores en la zona de la Polinesia y en otros lugares que podían sumergir 15, 20 metros, realmente eran nadadores extraordinarios y podían extraer o iban buscando bivalvos que tengan en su interior perlas. Pero luego se descubrió la forma de producirlas en forma artificial, o sea, generar los estímulos para poder formar las perlas. Y se cultivan las perlas, son naturales, formadas por bivalvos que están seleccionados, ubicados en jaulas cerradas para que el mar no se los lleve, y bueno, se los colocan en zonas en el mar, y allí forman la perla, y durante años, es un proceso que dura años, hasta que finalmente las perlas cultivadas pueden finalmente ser cosechadas con un valor de mercado altísimo, carísimo, miles de dólares. Bueno, vamos con los poliplacóforos y veamos cómo nuestro molusco ancestral. Recuerden, el modelo del molusco ancestral tenía cabeza, la parte de la cabeza y la boca, la rádula, sistema digestivo completo, cámara que preserva todavía rasgos de su ancestro, la clase de los poliplacóforos. Fíjense, el ano desemboca en la cavidad del manto. Acá tenemos el manto y acá tenemos la concha, que está dividida en placas mucho más pequeñas, denominadas valvas, o denominadas también placas simplemente. Y ahí vemos, esto es un poliplacóforo, muy presente en el fondo marino de zonas de litorales, en litorales marítimos. Acá estamos nuestro bivalvo. Recuerden que el modelo del molusco ancestral se comprimió y se partió en dos y formó dos valvas, ¿no es cierto?, que son las almejas, que son los mejillones, y que realmente son platos muy sabrosos. Fíjense que este es el esquema. Nosotros, si abrimos un bivalvo, lo abrimos, estiramos sus dos valvas y abrimos, vamos a ver que en el interior queda lo que es el cuerpo del molusco, que es lo que se come inclusive. Estos bivalvos son un manjar que se los va a servir unos pocos minutos con limón y algún otro aderezo y después se los come. Se abren las valvas y se come, se los mete directamente crudos y se los va a servir unos minutos y luego se los puede comer, y son un manjar muy, muy apreciado. Fíjense, acá está el esquema en dibujo y esto es la foto. Uno abre
Hay un ligamento que une ambos, acá en la parte superior, fíjense, se denomina charnela. Es un ligamento elástico, ¿no es cierto?, que une y articula ambas valvas que pueden abrir o cerrarse a través del ligamento de la charnela. Y bueno, en el interior podemos ver la masa visceral del bivalvo y todos los órganos que habíamos visto. Hay una cavidad paleal, hay branquias que vendrían a ser los tenidios que vimos en el molusco ancestral, hay una boca con un sistema con rádula y boca y un sistema digestivo completo. Hay un estómago, hay músculos que ayudan a cerrar y abrir las dos valvas. Y acá lo que podríamos agregar como novedoso es la expansión de ciertas regiones del cuerpo formando estructuras denominadas sifones. Hay dos tipos de sifones. Acá me voy a cambiar a este otro dibujo, donde hay un sifón excurrente y un sifón incurrente. ¿Qué función tiene el sifón? Los sifones lo que hacen es, el incurrente mete el agua, la hace pasar por las branquias, entonces esto sirve para que haya intercambio gaseoso porque entra agua fresca, agua nueva, y también en las branquias quedan pegadas en las mucosidades sustancias alimentarias que son filtradas y llevadas hasta la boca. Aquí hay